Hola a todos, esta es la presentación de la segunda parte de los patrones pulmonares en radiología. En el anterior video habíamos visto dos de los patrones radiopacos. Hemos visto el alveolar y el intersticial. En esta ocasión continuamos con los radiopacos y vamos a hablar de la telectasia. La telectasia es un signo radiológico de pérdida de volumen del parénquima. Es decir, va a haber un colapso pulmonar de etiología múltiple que se va a caracterizar por el aumento de la densidad en la región afectada. Si existe un patrón que es realmente inespecífico y muy generalizado, es la telectasia, de la cual vamos a decir que existen varios tipos según su causa. Vamos a mencionar las principales. Tenemos la compresiva, que generalmente es de causa tumoral, que puede ser por un tumor primario, un carcinoma broncogénico, ¿no? Aquel que se origina en el pulmón, o también por metástasis, principalmente provenientes del colon o de carcinomas ginecológicos. Tenemos la de causa obstructiva, ya sea por un cuerpo extraño o un tapón mucoso, y los cicatrizables, que también son importantes. Dos patologías nos dan este tipo de atelectasia: la tuberculosis y una que no está citada acá, la fibrosis pulmonar idiopática. Pasamos a la siguiente. Ahora sí. Según la extensión y la localización, la atelectasia también puede clasificarse según esta nomenclatura. Tenemos la subsegmentaria, que son zonas de atelectasia muy pequeña, generalmente son de predominio basal o apical, en pacientes posoperados que no tienen una buena ventilación. Entonces, son áreas muy pequeñas. Luego tenemos la segmentaria, que puede abarcar todo el vértice del pulmón. Siempre buscamos el patrón radiopaco cuando hablamos de atelectasia. Puede ser lobar durante, todo el lóbulo pulmonar está ocupado, o total, ¿no? Cuando afecta a un hemilado de los dos pulmones. ¿Cuáles son los signos radiológicos de atelectasia? Esto también se pregunta bastante en la asignatura. Tenemos algunos signos directos, se llaman así, los que están relacionados con el aumento de la densidad. Yo voy a buscar el área de hiperdensidad o radioopacidad, si quieren, donde puede haber broncograma aéreo, puede haber el signo de la silueta, y vamos a explicar por qué va a haber el signo de la silueta. Tiene que ver con los signos indirectos. Entonces, va a haber un desplazamiento de las cisuras, ¿sí? De los repliegues peritoneales, pleurales. Estoy en abdomen yo. Va a haber un desplazamiento de los pliegues pleurales, que son las cisuras. Va a haber un desplazamiento ipsilateral de la tráquea. ¿Qué quiere decir esto? Ipsilateral es que se desvía hacia el mismo lado de la lesión. Miren, aquí está la línea media, aquí está la columna cervical y torácica, ¿no? Cervical arriba, aquí está la torácica. Y miren la tráquea cómo está desviada hacia el mismo lado de la lesión. Y también va a haber un desplazamiento ipsilateral nuevamente del mediastino. El mediastino está formado por el corazón, los grandes vasos y otras estructuras. Entonces, miren, en el hemilado derecho prácticamente no hay silueta cardíaca, porque ha sido desplazada hacia el lado de la lesión. El diafragma no se va a salvar, hay un aplanamiento del diafragma,
puede haber el signo de la silueta. ¿Por qué? Ya habíamos visto en la anterior presentación en qué consiste el signo de la silueta, ¿no? Es cuando dos estructuras de diferente densidad se sobreponen, y como todas las estructuras adyacentes se están acercando a la lesión, pues va a haber sobreposición. Y va a ocurrir algo interesante con los espacios intercostales. Quiero que miren a este lado. Miren, los espacios intercostales están muy estrechos. En cambio, en el lado contralateral están más separados. Entonces se acercan los arcos costales, ¿no? Hay una estrechez de los espacios. Y además, este pulmón parece que tuviera enfisema, pero no es así, porque hay una hiperinsuflación compensatoria a la pérdida del área para intercambio de gases en el lado afectado, ¿sí? Esta hiperinsuflación es compensatoria a la lesión. Nuevamente, aquí estamos repasando los tipos de atelectasia: la obstructiva, la cicatrizal, la compresiva. En este caso estamos viendo la lesión en cuál de los dos hemitórax. Si vemos el derecho, está un poco insuflado, pero no hay radiopacidad. La atelectasia es radiopaca. Aquí está. Entonces, miren cómo la silueta cardíaca está siendo empujada hacia el mismo lado. Hay borramiento y aplanamiento prácticamente también del diafragma. Otro tipo de lesión que pertenece al patrón radiopaco, el nódulo y masa, ¿sí? Son dos entidades similares pero distintas. Son independientes cada una. Y vamos a ver primeramente al nódulo. La diferencia básica a los ojos va a ser el tamaño. El nódulo es menor a 3 centímetros. Hablamos del nódulo pulmonar, que tiene localización en lóbulos superiores principalmente. Y cuando esto ocurre puede deberse a una neoplasia de origen bronquial o también la tuberculosis. Miren, aquí está bien. Aquí estoy viendo el nódulo primario en el lóbulo superior. Si hago una tomografía en este mismo paciente, voy a encontrar aquí en la región posterior del pulmón derecho. Aquí está el nódulo inferior a 3 centímetros, y con ventana mediastínica pues me omite el resto del parénquima y me va a mostrar el nódulo, ¿no? Hiperdenso, calcificado. Y hablando de calcificaciones, como los nódulos pueden representar a patologías de diversidad variable, algunas de estas van a ser malignas y otras benignas. Entonces, radiológicamente, ¿qué signos de benignidad o malignidad podría tener? Sabemos que el diagnóstico definitivo lo da el examen histopatológico, pero con la radiología yo puedo estar adelantando algún valor pronóstico. Entonces, estos dos primeros son signos de benignidad. ¿En qué consiste? El nódulo va a tener bordes bien definidos, aunque no siempre va a ser exclusivo de la lesión benigna, ¿sí? Pero es una característica los bordes bien definidos. Y en su interior va a tener calcificaciones este nódulo, que pueden ser de esta variedad. Tenemos una calcificación difusa, ocupando la totalidad del nódulo, ¿sí? El nódulo siempre va a tener bordes regulares. La calcificación puede ser central, puede ser laminar o en espiral, como estamos viendo acá, o puede ser en palomitas de maíz o pipocas, ¿sí? Todo dentro del nódulo. Estas son las calcificaciones dentro del nódulo y son signos de benignidad. En cambio, ¿qué signos de malignidad tenemos? El contorno.
Y aquí hablamos de un nódulo benigno regular cuando el contorno es lobulado, como en este caso, bordes mal definidos, o es espiculado, como en este otro. ¿A qué imagen de moda les recuerda este esquema de acá? Parece un COVID, donde las espinas o espículas serían la proteína S del virus. Entonces, para que no se olviden, la forma espiculada del nódulo es signo claro de malignidad. Y hay algunas calcificaciones excéntricas o moteadas que también se observan en los nódulos malignos. Y aquí vamos a ver algunas imágenes. En esta primera, miren, estoy viendo un nódulo. Por más que no parezca, se considera que son márgenes bien definidos, ¿sí? Bien delimitados, con una calcificación en palomitas de maíz. Habíamos dicho que estas eran signos de benignidad. En esta otra ya cambia la figura. Miren, no puedo delimitar dónde están los bordes de este nódulo. El imagenólogo siempre me ayuda. Me está marcando una T de tumoración o tumor y no hay bordes bien definidos. Signo de malignidad. ¿Qué otros signos de malignidad? Miren, este es un carcinoma epidermoide. Eso lo sabemos con el histopatológico, no con la radiografía. Parece ser que tuviera bordes bien definidos, pero tiene una umbilicación, es decir, tiene una entrada aquí en el borde superior. Por eso el radiólogo ha puesto la U de ombligo o umbilicación, que también es un signo de malignidad. Aquí hay otro tipo de tumoración con alta sospecha de malignidad. Para empezar, los bordes están mal definidos. Miren, aunque puedo ver una imagen más o menos triangular, pero tiene una colita, tiene una prolongación que llega hasta la pleura. Si ustedes me siguen, vamos a marcar. Entonces, aquí está el tumor triangular y miren, su colita está llegando hasta la base de la pleura y el ombligo de este está así, más o menos ahí estaría, ¿no? Ambos son signos de malignidad. Nuevamente estamos mostrando un nódulo pulmonar solitario. Aquí están sus causas. Esto para reforzar. Este es el mismo paciente. En la radiografía póster anterior la estamos observando acá, en el pulmón derecho. Y en la placa lateral, miren, vemos que el nódulo está a la altura, en el mismo plano de los cuerpos vertebrales. Eso también me sirve para ubicar mejor con la radiografía al nódulo. Cuando hablamos de nódulos múltiples, debemos pensar inmediatamente en metástasis, sobre todo de los carcinomas más agresivos. Ejemplos: el carcinoma de tiroides, de hígado y vías biliares, que son altamente agresivos. Miren, me van a dar múltiples nódulos y hasta masas de también de opacidad variable, prácticamente ocupando los dos campos pulmonares, ¿no? Este es un paciente que depende totalmente de un ventilador. Y también algunos quistes hidatídicos podrían darme un patrón similar. La diferencia va a estar en la clínica, vamos a ver esto más adelante. Entonces aquí estamos reforzando el concepto. La presencia de múltiples nódulos es en la práctica sinónimo de metástasis. Veamos la masa. ¿En qué consiste la masa? La diferencia con el nódulo radica en el tamaño. Las masas son mayores a 3 centímetros
y están estrechamente relacionadas con la neoplasia. La causa más frecuente de lejos en el pulmón es el carcinoma broncogénico, es decir, el que se origina en el tejido pulmonar. Y le sigue el quiste hidatídico y también algunas metástasis. Ambas son tomografías, reconstrucción coronal. Esta es una simple, aquí está la masa. Miren, lóbulo superior derecho, bordes lobulados también. Y aquí está en ventana mediastínica ocupando la misma región. En este caso, miren la masa, está en el pulmón izquierdo. Sus bordes están más o menos bien definidos, pero tiene contornos también lobulados y su densidad es variable. Hasta ahí los patrones radiopacos. Vamos a ver como segunda parte los patrones radiolúcidos, aquellos que disminuyen la densidad del tejido pulmonar. Aquí vamos a ver tres tipos. Vamos a ver el enfisema, vamos a ver el patrón destructivo, donde mencionaremos algunas lesiones cavitadas. Aquí va a entrar, por ejemplo, la tuberculosis. Y veremos en qué consisten las bronquiectasias, ¿no? El nombre ya sugiere qué tipo de patología es. Empezaremos con el enfisema. Es una de las formas de EPOC. La otra es la bronquitis crónica. ¿En qué consiste el enfisema? Consiste en la destrucción de las paredes alveolares. Este es un saco alveolar sano. Aquí están sus paredes, que mientras permanezcan sanas, pues la función ventilatoria y respiratoria va a estar conservada, porque a través de estas ocurre el intercambio de gases. Pero pacientes fumadores, 9 de cada 10 pacientes con enfisema es por tabaquismo crónico. Hay destrucción de estas paredes, formando cavidades cada vez más grandes en el saco alveolar, que puede ocupar todo un segmento o lóbulo pulmonar, ¿sí? Como se viene aquí en este esquema. El curso clínico es este del alveolo sano. Miren, aquí está el cigarrito. Mientras más crónica sea más crónico sea el hábito de fumar varios cigarros al día, pues la lesión va a ser también mucho más grotesca. Les va a quedar así el pulmón, si es que pues conocen algún paciente o alguna persona fumadora crónica. Aquí están las cavidades por destrucción alveolar. El aire queda atrapado aquí, sobre todo en fase expiratoria. Por eso me va a dar un patrón radiolúcido de hiperinsuflación, es decir, más negro que el resto del parénquima. ¿Qué signos radiológicos tengo en el enfisema? Tengo primero aquellos que tienen que ver con el atrapamiento de aire, ¿sí? Hemos dicho que en fase expiratoria queda atrapado ese aire y por eso va a haber hiperclaridad en las zonas afectadas. Aquí está esquematizado. Y va a haber un descenso y aplanamiento o inversión del diafragma. Entonces el diafragma no solo puede aplanarse, ¿sí? En condiciones normales el diafragma es convexo hacia el tórax, pero puede aplanarse o puede invertirse. No es raro que se invierta en el enfisema. ¿Qué cambios voy a tener en relación a la caja torácica? Las costillas se van a horizontalizar, como estoy viendo acá. Miren, quedan totalmente transversales. A la placa posterior anterior, el tórax va a ser campaniforme, es decir, forma de campana. Como es una campana, vamos a tratar de
dibujar. Entonces hay un alargamiento del tórax. Y cuando yo veo la placa lateral, el tórax se va a llamar tórax en tonel, porque va a haber un incremento del diámetro antero-posterior. Ese aire que está quedando atrapado me va a bombar el tórax de anterior a posterior. Entonces en la placa lateral voy a tener el tórax en tonel. El tonel es un recipiente abombado, ¿no? Por eso se lo ve así. Y este pues es un paciente normal. Entonces a la comparación, miren cómo cambian los patrones. Signos de atrapamiento de aire y signos de con cambios en la caja torácica. Voy a tener tres tipos de enfisema según su causa: el centro lobulillar, el panlobulillar y el paraseptal. Lo voy a ver acá. Va a haber un componente que es el tabaco. ¿Sí? Hablando un poquito de fisiopatología, en condiciones normales existe una proteína, es esta, alfa-1 antitripsina. Esta es sintetizada por el hígado, tiene la función de proteger al propio hígado y también a los alvéolos pulmonares. ¿De qué los protege? Pues el aire que inspiramos no es totalmente puro. Existen partículas orgánicas, inorgánicas que en mayor o menor grado producen inflamación, pero que no percibimos porque pues el pulmón es autónomo y es capaz de combatir todo aquello. Pero el tabaco incrementa este riesgo. Y la antitripsina se hace insuficiente para combatir a las enzimas proteolíticas que destruyen los ácidos respiratorios, principalmente la elastasa. Y es por eso que se produce el enfisema. Tengo el centro lobulillar, donde la lesión está en medio del ácido. Centro acinar también se llama, por si acaso. Se limita a la parte media. ¿Sí? Como estoy viendo aquí, las lesiones hiperdensas. ¿Sí? Tengo la pan-acinar o pan-lobulillar, que ocupa toda la extensión, todo el interior del ácido. Y miren cómo veo aquí las paredes delgadas separando al enfisema pan-acinar. Y tengo el paraseptal, donde las lesiones son muy pequeñas, pero se distribuyen a lo largo del margen del ácido. Toda la parte queda media, la parte media queda sana, pero los contornos, como estoy viendo aquí, esta es una tomografía en el lóbulo izquierdo. Miren cómo el patrón hipodenso está ocupando los márgenes, ¿no? Muy cerca de la pleura. Este es un ejemplo de enfisema panlobulillar. Hay hiperinsuflación, hay aplanamiento del diafragma y hay un aumento. Esto me va a dar un aumento del diámetro longitudinal del pulmón. Y además que el mediastino puede adelgazarse. Miren cómo parece que tuviera un corazón sumamente pequeño. Tanto así que llega a llamarse corazón en gota, ¿sí? Dependiendo del grado de enfisema. Nuevamente la causa o que incrementa el riesgo es el déficit de alfa-1 antitripsina. En esta tomografía estamos viendo aquí la zona enfisematosa. Tenemos el patrón destructivo, ¿sí?, del parénquima. Aquí vamos a hablar de algunas lesiones cavitadas. Tenemos las de pared gruesa y las de pared fina. Les dejo la lista con los ejemplos y rápidamente vamos a explicar algunos de ellos. El absceso pulmonar es de pared gruesa, como lo estoy viendo acá. Entonces, tengo unos márgenes más o menos irregulares, pero que es hiperdenso hacia afuera en relación al resto del parénquima. Y en el interior puede haber un nivel hidroaéreo, ¿sí?, porque es un absceso. Recuerden, el causante siempre es un microorganismo, principalmente bacterias, que pueden
llenar de sangre, de pus, de líquido el interior de este absceso. Ese mismo podría complicar con una neumonía necrotizante o necrosante también se llama. Este es un tipo de neumonía que destruye de manera irreversible el parénquima pulmonar. Ocurre en pacientes que están internados mucho tiempo, pacientes de terapia, inmunodeprimidos, donde las bacterias que van a causarlo son realmente multiresistentes. Uno de los principales es el estafilococo dorado, la Klebsiella, algunos anaerobios, y si es nosocomial también se ha visto casos de pseudomonas. El tratamiento de este tipo de neumonía es carísimo, carísimo, ¿sí? Se utiliza vancomicina, meropenem, las cefalosporinas que son para bacterias multiresistentes, entonces es realmente costoso. Y existe una verdadera necrosis del tejido pulmonar. Hablaremos de la tuberculosis. La tuberculosis consiste en la formación de cavernas en el parénquima pulmonar que tienen predominio apical o en el vértice, pero puede ocupar cualquier región del pulmón. Si observo la placa simple, miren, ustedes van a pensar, pero ¿cómo rayos hago para distinguir del absceso? Porque también puede tener nivel hidroaéreo, al igual que el absceso. ¿Cómo hago la diferencia? La historia clínica del paciente. Es necesario recabar todos los antecedentes laborales, de residencia, familiares, personales. Una historia clínica bien completa me va a ayudar bastante a dar con el diagnóstico. Entonces, a simple vista sí parece un absceso, pero con la historia clínica puedo corroborar que podría ser un paciente tuberculoso. Aquí nuevamente miren paredes finas en este caso, de contenido de aire y a veces con nivel hidroaéreo. ¿Y por qué se forman estas cavernas? Sí, vamos a responder de manera rápida a esa pregunta. Recuerden, el causante es el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis también llamado. Cuando este ingresa al organismo produce una reacción neutrofílica obviamente, pero con el paso del tiempo va a estimular la formación o a la serie monocítica. Recuerden que los monocitos se diferencian en macrófagos. Y el macrófago tiene la función de fagocitar a los agentes agresivos. Pero no va a ocurrir lo mismo con el bacilo. Entonces los macrófagos forman un anillo, por así decirlo, forman una caverna para poder neutralizar al bacilo. Y este puede permanecer ahí durante décadas y reactivarse cuando el paciente cae en inmunodepresión. Tengo un tipo de enfisema llamado enfisema bulloso o bullas enfisematosas. Es cuando las lesiones convergen tanto que me van a formar una cavidad única grande de paredes finas, bien definidas, como estoy viendo acá. Entonces, estas son bullas enfisematosas. Se habrán dado cuenta, las lesiones parecen muy similares, pero la diferencia o la complementación va a ser siempre acompañado de la historia clínica del paciente y otros estudios también. Hablemos del neumatocele. Este es común en pacientes recién nacidos de pocos meses hasta los 2 años de edad. Tiene que haber una patología de base, ¿sí? Una infección primaria, una o varias, que han causado una fístula en la vía aérea.
Entonces, con cada inspiración, a través de esa fístula, el pacientito va llenando de aire el parénquima pulmonar. ¿Sí? Por eso se llama neumatocele, ¿no? La presencia de aire a través de esa fístula que puede llegar a formar una cavidad grande, también de bordes bien definidos. En esta el paciente tiene 20 meses de edad en esta tomografía. Y miren, a los 21 meses ya hay remisión casi completa del neumatocele. Y estamos terminando, ¿sí? Tengo el quiste hidatídico, que consiste en una parasitosis causada por larvas de Echinococcus granulosus. Es un parásito que está presente en el intestino de los animales que comen carne. Y esa es una placa real de un paciente aquí en Cochabamba, proveniente de Potosí, ¿sí? Que ha llegado a la caja petrolera con un cuadro febril, disneico, presentaba taquipnea, taquicardia, obviamente, y sobre todo la fiebre, ¿no? Le molestaba al paciente. Si yo veo solo la placa, lo primero que voy a pensar es metástasis, ¿verdad? Pero con la historia clínica, los antecedentes, la actividad laboral, la procedencia del paciente y los estudios complementarios, pues llego al diagnóstico de quiste hidatídico. Aunque las lesiones, solo viendo la placa, yo podría pensar, de hecho, en una metástasis. Hablemos de la bronquiectasia. Aquí es una dilatación y engrosamiento de la estructura bronquial por cuadros a repetición de inflamación con secreción de sustancias. Entonces, voy a tener esta siguiente clasificación. Tengo algunos quistes que son de pared fina, delgada. Puede haber quistes de pared gruesa. La secreción puede llegar a ocupar parcialmente las cavidades o causar una oclusión total formando verdaderos nódulos. Bien. Bueno, estos son los signos, ¿no? Signo del manguito, signo del riel, de tren, que son los engrosamientos en sentido axial y en sentido longitudinal. Nada más. Finalmente tengo los patrones de lesión extrapulmonar. Aquí voy a ver las lesiones pleurales, las extrapleurales y las mediastínicas. Citamos al derrame pleural como cabeza de las lesiones pleurales. Es la ocupación del espacio por líquido, que puede ser exudado, trasudado o sangre. ¿Qué hallazgos radiológicos voy a tener? Va a haber borramiento u obliteración de los espacios costofrénicos, va a haber también desplazamiento del mediastino en sentido contralateral, porque la presencia de líquido me va a empujar hacia el otro lado, a las estructuras. Y en este caso estoy viendo un hemotórax, es decir, el líquido es sangre. Las causas pueden ser traumatismos, roturas vasculares, neoplasias, son diversas, ¿ya? Tengo otro tipo de lesiones que son el neumotórax, la presencia de aire, o el hidroneumotórax cuando estas se combinan. ¿Sí? Habíamos visto estas dos en otra presentación, entonces aquí las estamos mencionando. Y el engrosamiento pleural, que es muy interesante. Algunas lesiones extrapleurales, ¿sí? Tumores, hematomas, incluso lesiones de partes óseas pueden verse y hallarse en la radiografía. Aquí estoy viendo un mesotelioma, es una lesión extrapleural. Entonces es una tumoración que está por fuera de la pleura, es decir, está empujando a la pleura y al pulmón hacia la línea media porque se está ocupando la parte externa.
Aquí estoy viendo una paquipleuritis, es decir, un engrosamiento con calcificación de la pleura en el pulmón izquierdo. ¿Sí? Engrosamiento pleural. Finalmente, las lesiones mediastínicas. Que como referencia voy a tomar el mediastino. Inicialmente se divide en dos. ¿Sí? El mediastino superior, que está incluyendo a la aorta ascendente, el callado y todas las estructuras relacionadas. Y el mediastino inferior, que pertenece principalmente al corazón, el cual se va a dividir en un anterior por delante. Este se llama también retroesternal, el anterior. El medio, que corresponde al músculo cardíaco, y el posterior, que es retrocardíaco. Y las patologías que voy a encontrar, pues va a ser según la localización. Bien, aquí un aumento del tamaño del mediastino. Miren esta silueta cardíaca y los grandes vasos, y el mediastino superior. Hay un aumento de tamaño por una dilatación del callado aórtico. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Listo.